Visita tu sucursal Cocha y viaja mejor. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es chef, es de origen venezolano, muy famoso y muy conocido por sus programas en el canal Gourmet, y actualmente está viviendo en Chile ya desde hace cerca de un año y es subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP. Nos visita el gran Sumito Esteves. Sumito, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás? No, imagínate que honor, Pablo. Te he escuchado en los tacos chilenos. Ah, muy bien, pues, sí. Muy bien. Bueno, mucha gente ahora te está escuchando a ti, algo que no es nuevo para ti porque, bueno, no solo hiciste televisión, sino que hiciste radio un tiempo largo. Sí, estabas allá tiempo, en Venezuela. Casi una década hice radio. Continuo. Tenía un programa que salía todos los fines de semana de entrevista a personalidades. Me gusta mucho este medio. Y no tenía nada que ver con la gastronomía. La gastronomía era como el eje conductor, obviamente, por la profesión que yo llevo. Pero entrevistaba a gente muy variopinta de todas las áreas. Y usaba la gastronomía, digamos, como la excusa para poder generar la entrevista. Ahora, tú no tienes formación o entrenamiento formal, digamos, como chef, ¿no es cierto? Tú estudiaste otra cosa completamente distinta. Claro, yo soy licenciado en física. Ajá. Esa es la formación, la formal, la universitaria. Universitaria, claro. Y después me dediqué al mundo de la cocina después de recibirme como físico. Uh-huh. ¿Cómo llegaste al mundo de la cocina o habías empezado antes? Tú sabes que es algo que tiene que ver mucho con la familia, pero no por negocio, sino por pasión. Mi padre tiene todavía una cocina, la cocina de la casa de mi padre es una cocina profesional. O sea, tú la ves y es una cocina con todos los implementos, incluyendo la cocina, de los fogones me refiero, de una cocina profesional. Y yo crecí en ese medio. Mi mamá coleccionaba vajillas, las vacaciones nuestras estaban definidas en función de los restaurantes que íbamos a ver. Entonces crecí de alguna manera en un caldo de cultivo natural para que tuviese la pasión. Ahora, cómo entré en el mundo de la cocina es casi un accidente bendito, así como es un accidente bonito haber llegado a Chile. La vida está llena de accidentes bonitos. Y en este caso era que cuando yo me graduó de físico, yo tenía que esperar un tiempo para irme a hacer el posgrado. Y en ese periodo, para no aburrirme, digamos así, empecé a trabajar en un restaurante de alta cocina importante que había en ese momento en Venezuela. De hecho, el chef de ese restaurante actualmente es el chef ejecutivo del Hilton de Bucarest, gran amigo mío. Y ahí me enamoré de la cocina, realmente. O sea, en un periodo en el cual se suponía que lo que estaba era haciendo tiempo para irme a hacer un posgrado. ¿Y qué es lo que estaba pasando en el mundo de la cocina y de los chefs en ese minuto? ¿Cómo eran mirados? ¿Cuál era el tipo de trabajo que estaban haciendo? Porque ha habido sin duda una revolución en el mundo de la gastronomía durante los últimos, yo diría, 20 años, que ha sido además muy público, muy notorio, con la aparición de muchos chefs que son también celebridades públicas, que están muy presentes en los medios de comunicación. Pero esto se ha visto también en los restaurantes, en el gusto que mucha gente tiene por la cocina. Han cambiado harto las cosas desde el momento en que tú empezaste hasta ahora, ¿no? Sí, claro, indudablemente. Bueno, ya cuando yo empiezo en el año 1989, hablando ya formalmente, 1989-1990, la cocina ya era un oficio público, en el sentido de que los medios ya lo miraban. La gente habla mucho de la moda de la cocina, pero ya en este momento podemos hablar de una moda que tiene casi 30 años, claro, 40 años. Ya no es moda. Ya es difícil calificarlo de moda. Ahora, la evolución ha sido muy importante por muchos aspectos, ¿no? Uno es porque la evolución de la cocina estaba muy ligada también a hechos tecnológicos y de innovación, y eso es importante a la hora de tener incidencia sobre el público, porque la gente asume la innovación simplemente como un hecho de un inventor que hace algo nuevo, pero la innovación va mucho más allá. De hecho, eso es uno prácticamente el corazón de lo que hoy en día es INACAP, que es la universidad para la que trabajo. El hecho innovador tiende a inventar aquello que luego funciona en términos masivos y de público, y la cocina ha ido tendiendo mucho a eso en el tiempo, y además se ha convertido en un intangible cultural que es fundamental a la hora de hacer la promoción de las marcas país. Es decir, el hecho patrimonial se ha convertido de alguna manera uno de los ladrillos fundamentales del ADN de promoción de los países. Recientemente yo leí una encuesta que decía que Chile había sido nombrado el mejor no me acuerdo quién hizo la encuesta honestamente, pero Lonely Planet, pero lo habían nombrado a Chile como el mejor lugar para ir de vacaciones en este momento, que había quedado número 1. Tú mismo entenderás
que sin un prestigio gastronómico y un prestigio patrimonial, que además el que viene de afuera, digamos, ese turista no lo asocia a un hecho innovador, es decir, voy a ver algo nuevo, algo distinto, es difícil posicionar inclusive cualquier país en este momento en el plano turístico. Entonces sí ha evolucionado y ha evolucionado hacia alguna madurez muy bonita. Estamos conversando con Sumito Esteves, quien es subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP. El mundo de la cocina, la comida, la gastronomía, se mueve en una especie como de, no sé si una contradicción, pero en dos polos, el de la tradición y el de la innovación. ¿Cómo se mueve un chef en esa especie de continuo para mantener la tradición, para preservarla, para estimularla y al mismo tiempo para ir cambiando con los tiempos? Es que yo no siento que haya una introducción, una contradicción. La gente muchas veces habla de esa contradicción entre lo innovador y lo tradicional, pero es que no hay posibilidad de innovar sin basarse en lo que es tu pasado cultural. Pero tampoco existe, o sea, por un lado no hay manera de hacerlo, pero tampoco se puede hablar de una tradición que es incólume, que no se mueve, que digamos que es estática. Eso es mentira. Es decir, cualquier plato tradicional chileno hoy en día, yo te puedo asegurar que no era el plato chileno tradicional que comían nuestros bisabuelos, por hablar de los chilenos. Es decir, la tradición también evoluciona. Todo evoluciona, es decir, y es lo natural. De tal manera que esa es una vieja discusión desde mi punto de vista innecesaria. Ahora, la defensa, que es otra cosa, de cualquier cosa, o sea, desde una ballena porque va a desaparecer hasta un plato porque va a desaparecer, es necesaria simplemente porque, bueno, es parte de las obligaciones que tenemos. A mí me pareció muy interesante cuando yo empecé a trabajar en el proyecto de INACAP, que honestamente a mí me tiene particularmente emocionado, que yo he vivido con certeza, desde el Centro de Innovación Gastronómica, un hecho muy importante, digamos el corazón, el ADN dentro del proceso de la universidad para la que trabajo, que es justamente innovación, investigación, pero al mismo tiempo también patrimonio. Es decir, el hecho patrimonial pasa a ser una columna vertebral y cualquiera que desde el ámbito académico entienda que la investigación y la innovación son imposibles sin estar sustentada bajo el hecho patrimonial, el que no entienda eso no lo va a lograr, y el que lo entienda lo va a lograr. ¿Y cómo se trabaja en concreto en la innovación en la gastronomía? Wow, hay muchos aspectos, ¿no? Por un lado, hay mucha investigación hoy en día, muchísima investigación. Digamos, te puedo poner un ejemplo, el que se me ocurre ahorita, pero para que te hagas una idea, que además está muy lindo porque puedo hablar del hecho patrimonial. Chile tiene en este momento un proyecto nacional masivo, enfocado y a largo plazo para investigación con algas. Cuando te digo masivo, estoy hablando de recursos y de tiempo y de entes involucrados, y estoy hablando inclusive de que es un programa que se piensa para una década. Dentro de ese proceso hay muchas universidades involucradas dentro del proceso de investigación. Una de ellas, por ejemplo, es el Laboratorio de Ingeniería Gastronómica de la Universidad Católica, que tiene un think tank de ingeniería y de científicos trabajando en el estudio de las algas en múltiples aspectos, desde hacer microgelificación para hacer la comida más agradable o más potable para algunas enfermedades, como por ejemplo en el caso de Parkinson, hasta lograr elementos más nutritivos en el caso que se necesite nutrición. Ahora, quien va a apoyar en términos gastronómicos buena parte de esa investigación es INACAP, y quien está coordinando eso es el centro nuestro, el Centro de Innovación Gastronómica. Y es impresionante la cantidad de cosas que han ido surgiendo de esa sinergia. ¿Por qué es una sinergia? Porque antiguamente en nuestras cocinas no habían aparatos de investigación, pero tampoco en los laboratorios de investigación había cocinas. Claro. Y es muy lindo cuando tú empiezas a ver un cocinero y una cocina al lado de un clásico aparato científico de medición y de un científico con toda su cartesianidad. Pero también es muy hermoso cuando un cocinero, que teóricamente no es un investigador formado para la investigación, empieza a adentrarse de ese mundo. Y ese matrimonio está generando un montón de cosas en este momento. En Chile en particular. Yo estoy llegando ayer, de la región de Magallanes, de Punta Arenas, y el centro nuestro hizo una visita a la Universidad de Magallanes, y es fascinante ver lo que están haciendo ahí, por ejemplo, en el caso particular de algas.
Están trabajando allá con algas y también digamos, en Allá tienen un gran investigación equipo de gastronómica. investigación. Y Sí. ¿cuáles son los, por así decirlo, los conductores de este tipo de investigación y de innovación? ¿Qué es lo que va empujando la innovación? ¿Tiene que ver con elementos típicamente gastronómicos como, no sé, los sabores, o es más bien tiene que ver con factores económicos como la producción en Bueno, masa? es una combinación de esas, porque al final, desde el plano de los institutos universitarios y de la educación, ahí hay que entender algo, Pablo, que es muy importante, y es que ahí se forma para innovar, pero se innova para producir. Es decir, uno no puede separar el acto académico del acto productivo. Es cierto que la razón de la academia es enseñar a innovar, pero también es cierto que hay un porqué y se innova para producir. En el caso particular de gastronomía, eso tiene, de nuevo, muchísimas vertientes. Te voy a hablar, por ejemplo, del caso particular del Centro de Innovación Gastronómica. Perdona que hable tanto del Centro de Innovación, pero aparte que estoy emocionado con el centro, porque obviamente es mi día a día. Sí lo estoy. Honestamente lo que está sucediendo ahí es emocionante. Nosotros acabamos de llegar hace 10 días de reunirnos con el I+D del Mugaritz en España, que es uno de los grandes I+D. Desde ahí salió Astitecnalia y grandes laboratorios. Y estamos llegando a una serie de acuerdos internacionales en este momento, y cuando me refiero a acuerdos de cooperatividad a la hora de generar investigaciones, pero como te decía, en el caso del Centro de Investigación Gastronómica, de Innovación, gastronómica que tenemos nosotros, ahí hay como dos grandes áreas, tres quisiera. Por un lado hay un área en donde se genera material educativo, y ahí se puede innovar profundamente. Por ejemplo, nosotros estamos en este momento haciendo materiales de capacitación, mira qué importante lo que te voy a decir, públicos, es decir, acabamos de hacer, por ejemplo, una capacitación online a través de un MOOC, de lo que llaman Massive Open Online Course, o sea, cursos online masivos y abiertos, traducido así como muy groseramente, en una técnica que en este momento es fundamental para la industria, para cruceros, para barcos, etcétera, como es la producción mediante esa técnica que se llama cocción al vacío, pero ese material que lo generamos nosotros y que es para capacitar a las personas, es un producto que hace INACAP para el público gratis. Es decir, no solamente estamos hablando de innovar en la manera de educar, sino de una vinculación clarísima con el entorno y con la comunidad con la que vivimos. Pero también tenemos una historiadora dentro del grupo que dirige una de las divisiones del grupo, que es la historiadora María José Vargas, que ella, por ejemplo, en particular está trabajando en este momento en dos proyectos fascinantes. Uno es con los longaniceros de Chillán, para hacer no solamente el levantamiento histórico, antropológico, sociológico del proceso, sino técnico, para poder ir a denominaciones de origen que garanticen la preservación de una tradición y de un patrimonio, como hablabas tú al principio. Y perdóname, y finalmente estamos, por ejemplo, en un proyecto que está naciendo en este momento para generar rutas gastronómicas con entrenamiento en zonas como por ejemplo de la Araucanía. Entonces, si te pones a ver el mundo para investigar, y por ejemplo para ese proyecto nos vamos a traer un etnobotánico desde Barcelona para que haga un estudio de aquellos elementos, digamos, de aquellas plantas que hay propias y únicas de toda esa zona, para que a través de ellas nuestro centro investigue qué cosas se puede producir en términos gastronómicos, específicamente me refiero a platos, y luego que nosotros generemos rutas y entrenemos a las personas de los restaurantes para que eso se convierta inmediatamente en una app que le permite a la gente hacer reconocimiento de plantas comestibles, en una ruta gastronómica, en un entrenamiento a las personas que tienen restaurantes para que se generen hechos productivos asociados al turismo en épocas que no sean las clásicas, etcétera. Estamos conversando con Sumito Esteves, que es subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP. ¿Qué pasa con la cocina en las casas? Uh-huh. ¿Cómo has visto tú transformarse ese fenómeno? Porque, por un lado, es verdad que han ido desapareciendo tal vez las preparaciones más tradicionales, y porque, bueno, por temas de tiempo, por temas de interés también. Pero por otro lado, hay mucha gente que está cocinando otro tipo de cosas en sus casas. Hay también en este sentido como un cruce de dos fenómenos o dos caminos que son distintos. ¿Cómo los has visto tú? Sí. Particularmente acá en Chile.
Sí, es un fenómeno mundial. O sea, el hecho público, la cocina pública es distinta a la cocina casera porque de alguna manera la cocina casera tiene una dinámica Claro. que es la de la casa. Ahora, yo ahí me voy a robar digamos, una frase y un hecho que no es mío. Quien es mi jefe directo, que es el chef Patricio Cuense. Patricio es el subdirector del área gastronómica del Centro de Innovación. Patricio además es el presidente del Etoc Blanche en Chile. Fue director de carrera de gastronomía en INACAP, etcétera. Me contó una anécdota que me pareció fascinante y la voy a traer a colación. Patricio estaba un día en una reunión en donde habían chefs y habían garantes populares de la gastronomía y en donde el discurso era muy castigador. Ustedes los chefs están haciendo que se pierdan las tradiciones porque no cocinan tradicional. Y Patricio se paró un momento y le dijo a esa señora, perdóneme, pero la culpa no nos las echen a nosotros porque nuestro trabajo, nuestra pega, como dicen ustedes los chilenos, es tener los restaurantes. También ustedes tienen que entender que ustedes dejaron de enseñarle eso a sus hijos. O sea, no nos echen la culpa solamente a nosotros. Es decir, el hecho tradicional no tiene por qué recaer solamente en los chefs que deciden montar un restaurante acá en Providencia. También tiene que entender una persona que conoce una receta tradicional que es su obligación transmitirla, anotarla, documentarla, enseñársela a los hijos. Es trabajo enseñar, es trabajo replicar. Y todos somos... O sea, no hay un solo culpable en la pérdida de las tradiciones. Todos tenemos que entender que todos tenemos que ser garantes de ellas. Le queremos agradecer muchísimo a Sumito Esteves, subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP. Para la gente que quiera conocer lo que ustedes están haciendo ahí en este Centro de Investigación y Desarrollo, ¿qué página web o de qué manera podrían hacerlo? Oye, te agradezco mucho la pregunta porque además me iban a pegar cuando regresara a la oficina por no haber dicho eso. Nosotros tenemos un Instagram, ese ha sido nuestro principal canal de comunicación en este momento. Y también una página web, si uno busca SIG, que es CIG, Centro de Innovación Gastronómica, SIG INACAP en Google, pues aparece la página. Perfecto. Pero nuestro gran canal ahorita de comunicación honestamente ha sido un canal en este momento bollante, que es Instagram, y ahí simplemente síganos, por favor, en @SIG INACAP. Y síganos por dos razones. Una, porque nosotros ahí replicamos lo que están haciendo otros también a nivel de investigación. Es decir, no solamente es un Instagram para promocionar lo que hacemos en INACAP, sino para mostrar lo que otros están haciendo en investigación. Pero además, nosotros estamos en este momento en una fase de anunciar toda una serie de talleres, de cursos, de capacitaciones que queremos hacer a nivel nacional, y ese va a ser el mecanismo y el lugar y el espacio donde nosotros anunciaremos eso. Por ejemplo, la visita que te comentaba que vamos a hacer la región de la Araucanía para empezar a hacer los estudios en esa zona, pues los anunciaremos a través del @SIG INACAP. Excelente, muchas gracias, Sumito. Que Oye, estés muy bien. Agradecidísimo. Hoy escuché un poquito de música. John Lennon con I'm Losing You.